¿Dónde está? Está. Yeah. Yeah. Sí, Luis. Luis. Presente. Okay. Alexis. Brandon. Uy, aquí. Severo. Excelente. Severo. Severo. Julio. Julio Aceves. Sí, creo que lo andaba en internet. Severo. Y Julio, Ok, no. yo soy presente, Julio. Okay. González Isaac. Presente, profe. Okay. Victoria González. Presente. Samuel González. Presente. Gutiérrez Martín. Presente, profe. Okay. Alan Lucero. Juan Márquez. Presente. Norma. Presente. Bien. José Mata. Presente. Bien. Cristian. Cristian, aquí. Pérez Martínez. Presente. Octavio. Jesús Solís. Sí, presente. Bien, excelente. Entonces, de aquí, la pregunta es de los que faltaban. ¿Alguien quiere proyectar su práctica de los que todavía no habían podido conseguir equipo? Ya lo pueden conseguir. Yo ya le subí las capturas a Okay. la plataforma. Excelente. ¿Alguien más? Yo también ya subí mi reporte. Ok. Bien, entonces, unas preguntas más para revisarlo. Sí, en el caso, por ejemplo, le vamos a preguntar a Norma de la práctica 3.1. Sí, ¿ya funcionó, Norma? ¿Sí pudiste hacer la práctica? La 3.1. La primera parte sí, pero realmente la parte del multímetro tuve que consultarlo con una compañera porque no pude conseguir yo el multímetro. Ok. Y en el caso, por ejemplo, ¿cuáles son los pares que no se están ocupando? O los hilos que no se están ocupando. Desconecté el blanco, café y el verde. Y se Bien. supone que esos son los que dan 0 volts, ¿no? Bueno, el café sí es un hecho que está disponible. En el caso para poder solamente cuando se ocupa más ancho de banda o cuando tienes la velocidad giga, sí está siendo utilizado, ¿no? Es como cuando tienes una autopista de 4 carriles, pues si quitas un carril, pues ese café lo quitas y ya no está disponible, te queda de 3, ¿no? Entonces tienes menos tráfico, puedes seguir comunicándote, pero tienes menor tráfico. Entonces se supone que en la medición que hiciste, ¿qué efectos tuvo? Si tenías una velocidad de 1 giga y quitaste ese par, el café debió de haberte bajado la velocidad. En este caso, cuando lo cortaste, ¿qué velocidad tenía tu configuración del cableado? Bueno, en este caso, la velocidad de los dos equipos. A mí me dio la misma velocidad.
Te dio la misma. ¿A qué velocidad se estuvo conectando? Lo estabas haciendo con un módem, ¿no? No, al final sí lo hice con una computadora. Ajá, ¿y qué velocidad era? Ay, no recuerdo, pero sí recuerdo que era la misma. La misma. Ok. Bien, muy bien. Muy bien, Norma. Gracias. Vamos a preguntarle a alguien más de los que ya tienen aquí su equipo que pudieron hacerlo. No sé si, Julio, si pudiste hacer tu medición. Julio. Bueno, en este caso, la revisión de los pares, cómo estaban funcionando. Julio Martín. Sí, la medición de voltaje, ¿verdad? Sí, en el caso, sí. ¿Qué pasó con el multímetro? No daba voltaje. No daba voltaje, exacto. No daba voltaje. Quizás hubo aquí en el caso, mides electricidad, bueno, mides un punto de conexión de energía, sí, corriente alterna, nos da un voltaje en sus rosetas de 110, 120, ¿no? Tiene una velocidad en hertz que dice que son 60 hertz, o sea, da 60 vueltas en un segundo, ¿no? En el caso, por ejemplo, aquí los equipos, sí, el voltaje técnico que dicen comúnmente manejan 3 volts, pero es quizás en el momento que tú lo quieres medir, tú mismo lo consumes, ¿no? Es decir, que apenas ese fluido de electrones que están fluyendo por el cableado, sí, automáticamente definimos con exactitud que no es corriente alterna, es corriente directa. Y al momento de medirlo, el multímetro, el solamente estar en ese medio, sí, consume toda esa energía. Entonces es como cuando apenas sientes que va un aire, es muy poco y apenas en cuanto tú pones presencia, pues ya incluso se corta al otro destino, ¿no? Entonces, ahí el multímetro, sí, primero no tiene la misma capacidad, por eso era bien importante de revisar a qué velocidades tienen a sus dos equipos, porque técnicamente, aunque tú estás haciendo una misión y lo estás haciendo bien, posiblemente el multímetro no te iba a dar nada, ¿no? Primero porque obviamente está a la velocidad que están manejando los equipos y el multímetro no tiene esa capacidad de velocidad para hacer el muestreo, ya que, por ejemplo, a lo mejor el multímetro puede medir a alguien cuando va caminando, ¿sí? Y aquí ya la medición que hicimos es cuando alguien ya va en una moto. Entonces el multímetro, en cuanto apenas quería, a ver, espérame, deja mido, entonces los equipos, sí, su velocidad de transmisión es mucho más rápida y pues no te alcanza ni siquiera a mostrar o visualizarlo, ¿no? Por eso era subirse a escala y utilizar un osciloscopio, ya que el multímetro no te podía garantizar o no podías tener exactamente con la corrección de hacer una medición. Entonces, haciendo un barrido en todos los pares, aún así, sí, ibas a revisar, pues obviamente una medición, pero quizás posiblemente en sus multímetros no ibas a poder lograrlo. Entonces, en esa tabla, sí, ¿qué valores iban a poner? Por lo que les estaba dando el multímetro. Eso es el dato ¿y por qué motivo no pude ver nada en el multímetro? Porque es el tema que estamos revisando, ¿no? Es una persona, sí, si en este caso el multímetro está diseñado así, el comercial que adquirimos, pues para monitorear una persona, sí, un voltaje o un electrón que va, pero va caminando, ¿no? Aquí, en este escenario que estamos mostrando, pues ya va, ese electrón no va caminando, ya va en una moto. Entonces no alcanza el multímetro a decir, ah, caray, es como tomar una foto y pasa un coche, pues no alcanza, sale como, caray, sale muy borroso, no se entiende nada. Entonces eso es lo que estaría pasando, ¿no? Otro de los puntos es importante revisarlo, sí, porque incluso si ustedes lo tocaban en la pura, en el momento de solo tocar uno de esos hilos, posiblemente también hacían tierra y podían en este caso ese electrón chocar o irse a tierra y se cortaba la comunicación. Hubo en algunos donde posiblemente en cuanto midan, ¿sí? Pongan su multímetro a medir, pues se cae la comunicación, ¿sí? Es decir, empieza a tener error de origen a destino, porque automáticamente, sí, se consume ese electrón, hasta ahí ya llegó, no hay forma de que sí tenga más fuerza y se alcance a ir al destino, sino que al momento de que tú sí tienes solamente contacto, sí, estás consumiendo esa energía y pues ya no alcanzó a llegar a su destino. Entonces automáticamente ese otro dato lo ibas a ver. Sí, empíricamente en ese ejercicio hay dos pares que comúnmente no se están utilizando. Es el café y en este caso el azul.
El azul y el café son pares disponibles. Con exactitud, lo que viene siendo el par, sí, verde y verde-blanco, sí, son los que se están utilizando. Pero hay equipos que en un momento, de acuerdo a su configuración, diseño que tienen, a medida que tú les vas quitando los medios de comunicación, que son los hilos, sí, te empieza a decir, yo ahorita tengo un giga, ¿no? Pero quitaste un par, se bajó a 100, ¿no? Quitaste otro par, está trabajando a 10 megas. Y ya cuando quitas los últimos que te están transmitiendo, pues ahí completamente se corta, ¿no? Ahora, ustedes hicieron un corte en uno de los hilos. En ese corte, sí, fue mucho más difícil restaurarlo una vez que lo cortó, porque al momento que lo están pelando y lo estuvieron colocando, sí, pues todo en ese momento que el equipo está enviando bits por ese hilo, sí, lo estás consumiendo y seguía a corredor, ¿no? Hasta que no lo liberaste y se estabilizó nuevamente. No fue instantáneo. ¿Por qué? Porque en un tren de pulso, sí, se manda una trama y esa trama lleva un inicio y un fin. Si no la entiende, no identifica dónde es el inicio y dónde un fin, aunque le hayan llegado varias, no las puede contestar porque no es información medible o entendible, ¿sí? Entonces, aunque ya lo había soltado, dura unos segundos en que se vuelva a estabilizar, porque hasta que no detecta cuál es la trama inicial, es lo mismo cuando vamos al tren, estamos frente a las vías, pasa, sí, esa locomotora, pues solamente lo primero que nos interesa, a ver dónde va el que va haciendo la fuerza para jalar a todos, ahí va la locomotora, es el inicio, ¿no? Comúnmente, hace mucho tiempo, siempre tenían un último vagoncito, que era como el terminador, y ese último vagoncito te daba la idea de que ya no venía ningún otro más. Hoy en día, pues ya no se la colocan y ya ves solamente las locomotoras invertidas y nunca tiene ahora un fin. Pero aquí, en la parte de las tramas, cómo fluyen, es ese mismo sentido, ¿sí? Esos son uno de los puntos. ¿Algo más que ustedes quieren agregar de acuerdo al experimento que estuvieron haciendo? Profe, ¿Sí? ¿Sí, Luis? de hecho, yo le quería pedir permiso para ver si se lo podía entregar en el sábado y el lunes. Es que supuestamente el rastreo de DHL me llega hoy el adaptador del Ethernet y porque no encontré otro dispositivo y no encontré otro adaptador aquí donde yo estoy. Sí, de todo modo lo ocupas hacer la práctica, sí, termínala, entrégala y recuérdame, ¿no? En la próxima sesión, que viene siendo el próximo miércoles, para checar ese detalle contigo, ¿no? Obviamente con los que no pudieron conseguir equipo y no tuvieron los medios, pues no alcanzaron ni siquiera a hacer la prueba del cable, que para eso pues también practicamos, ¿no? La práctica fue saber elaborar, ¿sí? un cable en los diferentes estándares. Si es normal, pues es el mismo estándar en los dos sentidos y es un cable cruzado. Se tiene que hacer la combinación del estándar, aunque algunos pudieron, no tengo el cable cruzado, pues hacerlo con uno normal, y ahí es donde de repente pudiéramos tener diferencias en decir, es que yo corté el café y ya no se dejó, porque quizás si te estás usando un cable cruzado, un cable normal, el equipo utilizó otros pares para lograr hacer el intercambio. Entonces, lo ideal sería partir todos del mismo punto, que fue utilizar un cable cruzado normal. Y sí, vamos a continuar con los temas. Sí, para la gente que aún su equipo no pudo tenerlo y está en stand-by, pues va a quedar pendiente. Entonces, vamos a continuar con el tema, sí, que es lo que sigue de estas prácticas, ¿no? Que en un momento dado vamos a revisar. Sí, entonces vamos a ver el tema de señalización y codificación. ¿A qué se refieren esos dos temas? Sí, obviamente aquí un código, pues estamos hablando de ceros y unos, ¿no? Eso significa cuando empieza, dónde va el dato, dónde termina. Y la otra parte, la señalización, es la parte ya física o en el medio donde el cual se va a ir. ¿Sí? ¿A qué se refiere aquí con la codificación? Yo puedo tener muchos ceros y unos que representan una foto.
A eso se le llama una codificación. Y cada uno de los capas, pues dice, aquí yo le pongo tanta información. A la foto le puedo poner, sí, nombre, fecha, y ya tengo la imagen que me interesa. Pero en la parte de señalización significa que es la forma en la cual esos bits se van a hacer la traducción para que lleguen al otro destino. Por ejemplo, si estamos hablando de una fibra, entonces no va a ir un electrón como lo estábamos midiendo en el multímetro. No podríamos medir si ese bit en una fibra, porque no tenemos, ahí no va un electrón, ahí va un haz de luz, ¿sí? Una señal de luz. Entonces automáticamente pues es, la ves con ausencia o no está prendida, ¿no? En el caso, por ejemplo, con una red inalámbrica, pues no vamos a poder medir un electrón en ese intercambio de fluido de electrones, porque automáticamente sí es una onda, un pulso electromagnético que sale hacia el espacio. Entonces, en el caso del Ethernet, pues ahí tendremos que, sí, que va a ir un electrón, pero convertido a la forma digital, pues es un pulso, sí, digital, en un cierto voltaje, ¿no? Eso es a lo que se está refiriendo a este tema, que es continuación de la práctica que acaban de hacer, sí, donde ustedes primero pues ponen 2 equipos, se van a ver la visualización de qué tipo de señal es, cómo me la está mostrando y qué significa en cada uno de esos flujos, ¿no? Este es un resumen, posteriormente vamos a pasar, miren, vamos a darle acá un zoom donde nos interesa, sí, que viene siendo señalización y codificación. Aquí vamos a irnos al punto que estuvimos revisando extremo con extremo, ¿sí? La información de las tramas, ¿sí? A ver si se alcanza a ver, todos lo alcanzan a ver, ¿sí? Recuerden que tenemos un equipo, ¿sí? Una computadora, una lab, del otro lado también tenemos una computadora, una lab, una impresora, un phone modem, ¿no? Obviamente estábamos utilizando desde la parte de arriba su aplicación porque es donde el usuario está entendiendo. Si utilizábamos el PIN, y entonces abríamos una ventanita, poníamos nuestro comando, un IP destino, estamos hablando de una aplicación que el usuario ya identifica como capa superior. Si fuera otra, pudiera ser las páginas web, pudiera ser el correo, pudiera ser el Twitter o cualquier otra herramienta que el usuario ya nada más rápido utiliza el escenario y envía información, ¿no? De ahí obviamente está bajando y están trabajando 2 capas, ¿no? Presentación en el lenguaje, posiblemente en el formato que nosotros estamos teniendo en cada equipo, y la parte de sesión que viene siendo el corte, ¿no? Sí, es decir, separar toda la información en pequeños bloques para posteriormente, sí, trabajar con el bloque de la capa del modelo, sí, que se llama transporte. Ahí, sí, en este caso, pues esa unidad, todo el grupo se llama un PDU, unidad de datos de protocolos, donde pues bajando de presentación, ¿sí? Al momento de trabajar entre presentación, sesión y transporte, aquí se hace, ¿sí? Toda esa información se hace en pequeños grupos que pertenecen a la misma información. Y cada uno de estos pues va a estar trabajando, ¿sí? Obviamente de la aplicación, separarlo en diferentes paquetes, a eso se le llama segmento. A ese grupo se le llama segmento, ¿no? Pero una vez que ya está todo separado, tiene cierta información, es decir, si sale a internet o es localmente, aquí la capa de red le llena también la información de una información del encabezado, si sale con una dirección IP a un origen o un destino, y ahí en ese grupo se le llama paquete, ¿no? Posteriormente, bajando de la capa número 3 del modelo OSI, y ya ahora sí, como quien dice, estando en la interfaz tarjeta de red, sí, ahí lo que ya una vez que hizo fue de datos, los encabezados, origen y destino, y obviamente aquí pues también le agrega la tarjeta de red Ethernet. Cada tarjeta de red tiene un identificador único, que es como un CURV de cada persona. Cada adaptador, ya sea Bluetooth, inalámbrico, Ethernet, fibra, tienen un único identificador, y esos datos se van a llenar en cada uno de esos paquetes que se tuvo que elaborar. Lo está llenando para colocarlo con la información para que al final lo vuelvan a poder reconstruir en cada lugar, en cada espacio en que iba. Y a eso obviamente le va a poner, sí, un inicio y un fin de cada trama. Eso significa que ya al final la capa física, ¿cuál es la capa física? La capa física fue la que ustedes elaboraron con su cable cruzado, y en la capa física ustedes usaron una ponchadora y obviamente tenía 4 pares, y ahí ustedes quitaron ese forro, y entonces fue aquí ese punto donde estuvieron tratando de medir estos pulsos, ¿no? Al final, ¿qué significa? Bueno, estos bits pueden, obviamente están ceros y unos,
pero ya pueden ser representados con diferentes o son enviados de diferente manera. Si lo uso en inalámbrico, lo hizo en fibra o lo hizo en Ethernet, pues aquí viene, ¿no? Incluso si lo están haciendo en infrarrojo, pues entonces ahí estaría, sí, emitiendo un pequeño haz luminoso, a lo mejor no visual, pero se utiliza, ¿no? También aquí puede utilizarse. Antes estaba un poco más, que era el rayo láser. A lo mejor posiblemente dices, es un haz de luz en rojo, pues esa era la primera versión, pero pues va hacia el exterior, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Una cadena de pulsos así, casi como a la versión antigua, que lo que hacía Samuel Morse, ¿sí? Pequeños códigos, ¿sí? Obviamente manipulados para que puedan interpretar un patrón, donde tenían un inicio, ¿sí? Un fin, ¿sí? Iban los datos, iban incorporados, ¿no? Entonces, ahí es donde los diagramas y las señales de los medios, ¿sí? Pues obviamente toda esta parte ya realmente, esta sería, me está diciendo que son una señal digital, ¿sí? No es una señal analógica, ¿sí? Senoidal, sino que es digital, va por pulsos. Ahí lo que va a cambiar son diferentes técnicas, es decir, pues ahora voy en un coche, y ahora voy en una bicicleta, ahora voy en una camioneta, ahora en un avión. Ya esas serían las diferentes técnicas para poder elaborarlo, ¿no? Pero aquí es lo que estaríamos viendo, ¿sí? Aquí a lo mejor visualmente esto te lo daría el osciloscopio. ¿Qué veríamos nosotros en el multímetro? Pues en el multímetro veríamos 3 volts, 0 volts, ¿no? 3 volts, 0 volts. Automáticamente, solamente en esa combinación, eso es lo que interpretaría su multímetro en la medición, ¿sí? A eso es lo que se está refiriendo la continuación. Ahora, ya que entramos a esta parte de lo que es el traspaso de toda la información de los bits, de regreso, voy a quitar un poquito más zoom, ¿sí? Este tema de señalización y codificación, pues viene a trabajar desde los principios de la capa, en lo que viene siendo, sí, ya bajando los datos a nivel de comunicación. Estamos hablando que codificación son todos los ceros y unos, es la forma binaria, ¿no? Y la parte de señalización ya es la parte física, ya sobre el tipo de señal, que ese 1 se va a convertir, o ese 0 se va a interpretar. Esos son los dos, por eso están obviamente como los dos trabajando a la par, como Batman y Robin, ¿sí? En ese bloque, ¿no? Especialmente, pues ya se van sobre ese medio, ¿no? Ya estamos hablando que estos dos están trabajando en la tarjeta de red, ¿sí? Ya sea Ethernet de fibra, ahí a la par, porque pues llegan los datos, me llegan en ceros y unos, interpretando como si fuera la letra, y al final pues tengo que mandar, ¿sí? Esa letra hacia otro lugar. ¿Y cómo la voy a enviar? Con una figura, con una señal, ¿sí? Esa sería la parte de señalización. Entonces, en ese bloque que estamos platicando, ¿sí? ¿Qué estaríamos visualizando, ¿sí? Si yo tuviera mi osciloscopio o yo tuviera la visualización? Vamos a irnos a la imagen que está un poco más arriba, ¿sí? Revisándola. Bien, entonces, aquí en esta parte, representación de señales en esos medios, ¿no? Ustedes sí que estuvieran viendo, utilizando ese cobre, que fue su cable cruzado, sí que estuviéramos viendo qué tipo de patrón estuviéramos viendo. Pues estuviéramos viendo así como si fueran los edificios de la Ciudad de México, o a lo mejor los de Guadalajara, o a lo mejor Nueva York. Si se fija, sí, obviamente aquí es una señal a través de un cable de cobre, sí, que puede ser obviamente este cable cruzado o un cable de televisión. Y entonces así se estaría comportando la forma de visualizar esos ceros y unos de esta manera. ¿Por qué? Bueno, hay diferentes técnicas de codificación y eso lo que vas a hacer, o diferentes técnicas de señalización, y eso lo que va a hacer es optimizar todo el tiempo para que puedas transportar más datos sobre una misma señal. Entonces puedes tener más ancho de banda utilizando, sí, en el mismo tiempo. Entonces esto es lo que estuviéramos viendo, sí, que estuviéramos viendo en el osciloscopio. Si midiéramos en una señal de AM, ¿sí? Acá abajo, ¿sí? En una señal de AM, como es la de la radio, veríamos unos pulsos como muy pequeños y luego se disparan unas ondas de cresta más pequeñas, ¿no? Y luego veríamos una muy pequeña y luego las veríamos, ¿sí? Muy altas y juntas, ¿no? Entonces, aquí esta es una señal, ¿sí? Que estaría monitoreándose con el osciloscopio. Ustedes ahí midiendo, va a tener la capacidad del osciloscopio de consumir menos todavía, ¿sí? De estar así como que mucho más sensible a los medios que estén. Obviamente estaría con la mayor capacidad. No todos los osciloscopios lo van a lograr hacer, porque obviamente también cuando equipan los laboratorios, pues salieron los primeros osciloscopios mucho más simples, ¿no? Y a medida que ya también se han revolucionado los equipos a mayor velocidad,
pues obviamente esos osciloscopios fueron rebasados, ¿no? Pero a lo mejor en un momento dado, un osciloscopio que tengan ahí de préstamo, pues haces las mediciones, incluso pues ahí veríamos, sí, una onda, cuál sería la onda de visualizarla con una corriente alterna. Pues obviamente va como una ola hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Aquí en el osciloscopio estuviéramos viendo este tipo de señal. En el caso, por ejemplo, la de fibra, ¿cómo interpretaríamos un 0 y un 1, ¿no? O esa cadena, pues esperaríamos a ver aquí ese tubito de cristal, pues con mayor intensidad, ¿sí? Ahí estuviéramos viendo que para interpretar un 1 o un 0, estuviéramos viendo mayor intensidad o va degradando la señal a tener menor intensidad. Entonces aquí tuviéramos una coloración, ¿sí? De diferentes, ¿sí? Intensidades, que es lo que va a interpretar los ceros y los unos, ¿sí? Al final de cuentas, si yo lo estuviera analizando con una forma, en una señal de microondas, que es una señal inalámbrica, pues sí, es lo mismo. Estos ceros, hay diferentes formas de interpretarlos, ¿sí? Obviamente con el señal de cobre, con el de fibra, y si fueran señales inalámbricas, pues aquí yo, por ejemplo, no envío nada, es un 0, pues aquí, si prenden su radio, a lo mejor analizando lo que estuviera enviándose hacia el espacio, es una pequeña onda muy pequeña, ¿no? En el caso AM, ¿no? Modulación de amplitud es lo que está marcando este tipo de señal. ¿Qué pasaría en este caso con FM, modulación de frecuencia? Aquí en este caso, pues nada más veríamos con un pico hacia abajo, es diferente el de AM. Incluso nos dice, AM sí puedes tener comunicación, pero con menos calidad, ¿sí? Luego se mejoró la señal AM, tenemos una mejor calidad, pues ahí tenemos una técnica diferente con una frecuencia mucho más alta, a diferencia, ¿no? Entonces, y luego tenemos otra técnica que es modulación de pulsos, ¿sí? Ahí que también es otra técnica para poder lograr, ¿sí? El envío de señal. Entonces, aquí, viendo un corte transversal, ¿sí? Si ponemos un 0, pues aquí en digital con el multímetro, pues viviéramos, está una línea muerta, ¿no? No va nada, 0 volts. En el caso en AM, se ve o se analiza de esta manera. En FM y PM lo veríamos así, ¿no? ¿Qué pasa si vemos un 1? En el caso digitalmente, sí, que debería de verse muy parecido aquí en la parte de arriba, un 1 si es un pulso hacia arriba sostenido. ¿De qué voltaje? Pueden ser 3 volt, 3.1, ¿sí? De acuerdo a las especificaciones de la tarjeta de emisión y la comunicación, es la teoría que nos están entregando y lo que tenemos ahí. Entonces lo veremos de forma digital. En la parte donde estaríamos viendo en AM, ¿sí? Veríamos dos ondas, ¿sí? Agrupadas para poder interpretar un 1, ¿sí? Aquí en el caso FM veríamos más ondas, ¿sí? Que suben los pulsos hacia arriba y hacia abajo, pero mucho más agrupadas. Aquí vemos quizás 2 crestas, acá estaríamos viendo 4 crestas posiblemente, ¿no? Y en el caso PM, sí, las mantiene siendo dos crestas, sí, quizás de modulación de pulso, donde puede tener un mayor voltaje, sí, ahí lo estaremos interpretando como un 1, ¿no? Entonces, otra vez el patrón regresa. Si yo pongo un 0, pues nuevamente 2 pequeñas crestas en el caso de AM, en el caso de FM, una sola caída hacia abajo, ¿sí? Y en modulación de pulsos, ¿sí? Aquí lo que haría a lo mejor es dejar una sola onda que caiga hacia abajo un voltaje más. Y aquí pues es cuando ya vuelve a repetirse los patrones. ¿Qué pasa si son 2 unos? Pues aquí los vas a ver continuos, ¿no? Si se regresa a 0, ahí iría la forma. Entonces, esto es un dato, sí, obviamente de análisis muy importante para que en un momento dado ustedes estén revisando, pues con qué equipo lo vamos a hacer. No vamos a poder hacer una medición con el osciloscopio si tenemos una comunicación de fibra, ¿no? Entonces, si el osciloscopio no tiene la capacidad para leer lecturas inalámbricas o de radiofrecuencia, pues tampoco vamos a poder analizar este dato, ¿no? Pero son importantes porque luego al final de cuentas, cuando ustedes están conectorizando todo el cableado, todas las comunicaciones, pues se puede ver un error y se nos pueden quemar los dispositivos o en este caso los aparatos, switch, router, sí, conmutadores, porque no lo conectamos correctamente bien y no era la energía adecuada o en este caso no era el voltaje adecuado para poderlo hacer, ¿no? Entonces, referente a ese mismo tema que estamos viendo, que es una identificación en cada uno de estos grupos, ¿sí? Nos interesaría ver, por ejemplo, cuáles son esos patrones de señales, ¿sí? Vamos a darle un zoom también acá abajo, ¿sí? Acá un poco más a la izquierda.
¿sí? ¿Cuáles serían esos patrones de señales? Eso es a lo que estuvimos revisando, ¿sí? Aquí ya llevamos, ya va una trama en camino, ¿no? Salió, fue formada por la tarjeta de red y fue lanzada por los diferentes pares que estuvo utilizando en el dispositivo, ¿no? Aquí primero utiliza, ¿sí? Así, tiene que mandar, ¿sí? 1, 1 y luego bajo, bajo, que es como quien dice tu primer bit donde le estás identificando que va el inicio de una trama, ¿no? Entonces, aquí en el primer bloque tiene que realmente mandar estos bits para que pueda identificar el otro equipo, sí, que ahí va un pequeño dato que viene siendo la parte de inicio, ¿no? Luego, en este caso tenemos en el siguiente bloque, sí, que va a armar, pues tenemos el contenido, la información que se va a enviar. Aquí en este grupo estaría enviándose la siguiente información. Entonces, en la otra parte que tendríamos, pues es el fin de los datos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el inicio, van los datos que queremos enviar y luego con este código, ¿sí? 01, 10, 1, estaría diciéndole que es el tiempo, más bien es el fin de la trama, ¿no? Entonces, ahí lo estamos encajonando y luego, obviamente, va a dejar un cierto tiempo, ¿sí? Donde no va a transmitir nada, para que se diga, bueno, ya te mandé el mensaje, ya lo atrapaste, dejé de transmitir un poco de tiempo, ¿no? Y luego quiero volver a enviar, otra vez, vuelve a repetir la trama de inicio, ¿sí? Obviamente aquí, 1, 1, 3 ceros, para decirle, ahí va otra vez uno nuevo, y luego al final, ¿sí? Tiene van en la parte de los datos, que los va a volver a acomodar aquí. Aquí, obviamente, este es un dato diferente. Por ejemplo, estaba enviando una A, acá está enviando una B, y luego una vez que ya tienes información, sí, acá estaría obviamente colocándole el fin de la trama y luego posteriormente dejaría un cierto tiempo aleatorio, milisegundos chiquitos de no transmitir para que pueda, sí, entender que iba un tren de información, ¿no? Eso es a lo que ahorita estuvimos platicando, para eso es lo que está trabajando toda esta parte. Entonces ahí tendremos nosotros un patrón, sí, de bits, para poder determinar que en este caso, pues aquí va el inicio, ¿no? El inicio de la trama y luego, pues posteriormente tendríamos la información donde, pues, permeó desde la parte de aplicación, ¿sí? Sesión, presentación, transporte, red y luego ya está llegando hasta enlace de datos para colocar la información en cada uno de esos bloques, ¿no? Y luego, pues tenemos, sí, la parte del fin, para que pueda tener, sí, ya un tren completo y al final el equipo final o el equipo, sí, que se estaría recibiendo la información pueda determinar dónde empieza, cuáles son los datos y dónde termina. Y posteriormente, pues ahí tenemos un bloque, sí, donde no estamos metiendo nada. Esas X también pueden convertirse en ceros y unos, o cuando ustedes tocaron los cables, sí, pues los mandaron a ceros. Y él dice, bueno, en ese tiempo, por cronómetro y sincronización, no mandé nada, pudiste haber recibido algún bits, deséchalos, ¿sí? Mándalos a cero, porque no es ningún dato importante, sino que es fluido dentro de nuestro medio de comunicación, entonces, o son datos que pudieron haber colocado, ¿no? ¿Qué pasó en un momento dado cuando ustedes estuvieron lanzando el pin de ida y vuelta y lo estuvieron tocando o pusieron el multímetro, ¿no? Estos, sí, a lo mejor los degradaron, en vez de ser un 1, lo mandaste a 0. Acá, en vez de este fin de trama, sí, en un momento dado también es un 1, lo mandaste a 0, se funcionó el multímetro, esa medición, automáticamente, pues esta trama o esta información no la interpreta el usuario, no la puede contestar y automáticamente dice error, ¿no? Error en la red, no, tiempo de espera agotado, cosas por el estilo, por la cuestión de que ya no se pudo entender la codificación del mensaje. ¿Sí? Hasta ahorita, ¿alguna duda, alguna pregunta? Perdón, me moví de imagen. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Es que se cortó? Bueno. Bueno. No. Sí, bueno. Hey, profe. ¿Sí se cortó o sí me escucha? No, sí se escucha bien. Perfecto. Es que luego de repente, como no alcanzo a visualizar aquí, si se nos cae la señal, sigo hablando y luego ya no lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos la parte, sí, de lo que viene siendo la codificación de las tramas. Por eso es muy importante ese tema, señalización y codificación.
Vamos a ver, por ejemplo, la otro bloque de información que tenemos, ¿sí? Aquí tenemos los patrones y luego tenemos algunos códigos, ¿sí? En este caso, ¿sí? Que pueden trabajar para las técnicas de agrupación, que eso hace que puedan mejorar, ¿sí? El ancho de banda, ¿sí? Es decir, utilizando algunas técnicas, algo así como escribe en un bloc de notas, en un Word, y luego posteriormente le metes un zip, ¿no? Y tú dices, ¿cómo es que de medir al principio 10 kilobytes, ahora le metes una compresión y ahora mide un 1, ¿no? Pues aquí son esos códigos de codificación. Por ejemplo, existe el de grupos o el de Manchester, donde va a poder hacer reagrupar en muchos espacios, es decir, utiliza mejor un algoritmo para colocarlo, ¿no? Entonces, aquí es donde estaremos trabajando algunos, por ejemplo, en el caso grupos de código, sí tenemos que tengo estos unos y luego posteriormente serán enviados. Entonces, ya realmente en la discretización, en el envío de los datos, pues los estuviéramos viendo así muy a gran escala. Si, por ejemplo, un 1 subimos voltaje, simplemente baja el nivel para poder interpretar nuevamente un 1, sube el nivel y estaría haciendo los cambios así, si se fijan, estarían como más discretizados, ¿no? Aquí subió, por ejemplo, esta técnica está diciendo que tengo de estar en un 0, ocupa enviar un 1, entonces subió el nivel, pero ¿qué pasa si necesita enviar otra vez un 1? Vuelve a subir el nivel de voltaje para decir que son 2 veces representan un 1, ¿no? Nunca bajó, más bien subió, es un 1, y ocupo mandar otra vez un 1, subió otra vez el nivel hacia abajo, ¿no? ¿Qué pasa para regresarlo y decir, ahora voy a mandar un 0? Pues cambia el nivel y simplemente lo bajó. Ese cambio de nivel está interpretando ahora que es un 0, y para volver a interpretar otra vez un 0, vuelve a bajar el nivel del voltaje, y si ocupa mandar otro 0, vuelve a bajar el nivel de voltaje, ¿sí? A decir, el cambio de nivel es la forma que estaría haciendo como la técnica para el envío de la codificación, porque realmente esto es una codificación en ceros y unos, y la señalización está trabajando en la interpretación ya con la señal, de volver a colocar esa codificación en el medio, ¿no? Y aquí, pues, un 1 lo estaríamos viendo de esa forma, ¿no? Entonces, acá tenemos otra técnica también muy compleja, por ejemplo, la codificación Manchester. Esa técnica también ahí siempre empieza en 1, y el puro cambio de frecuencia, ay, no se alcanza a ver un poquito más, para hacerlo, ¿sí? Aquí viene, por ejemplo, en la codificación Manchester, pues el cambio de nivel de señal en medio de los tiempos, por ejemplo, representa los bits. Aquí tenemos, por ejemplo, un 1 que es quizás de subir. Más bien aquí esta técnica utiliza voltaje positivo y negativo. Es decir, sí, para un cierto voltaje que está en una polaridad negativa, para convertirlo en 1 lo sube a un voltaje positivo, ¿no? Para convertirlo a 0, pues lo va a pasar de positivo, lo pasaría a negativo. Entonces es otra técnica, ¿no? Dentro de esas técnicas, por ejemplo, ya estaba marcando de tener una velocidad quizás de 1 mega, ¿sí? Sin utilizar una de estas técnicas, pues al utilizar esta técnica ya podías utilizar un ancho de banda de 10 megabits, o sea, si tenías un super opción más amplia para poder colocarlos y poder hacer esa interpretación, ¿no? Aunque aquí, bueno, yo las láminas se los estoy muy corto, no viene todo ese dato, y lo importante sería que pues se echen un clavado a ese tema. Ahorita voy a revisar que lo tengan ahí disponible para colocarlo, ¿no? Entonces, dentro de todos esos datos que estuvimos revisando, sí, había un punto importante que estaría manejando lo que viene siendo señalización. Déjenme, me acerco a la imagen, a la parte superior que viene aquí. Uy, me moví. De hoja, acá la tenemos en la parte de arriba. Vamos a dar un poquito más zoom. Que vienen siendo pues los métodos de señalización, ¿verdad? Aquí que estuviéramos colocándolo, ¿sí? Tenemos por default un reloj. En todo se va a utilizar un reloj, ya sea vibra, ya sea inalámbrico, ya sea en cobre. Pues estaríamos usando siempre para sincronizar en los dos equipos un reloj, ¿no? Y a partir de eso, pues ahí vamos a poder tener diferentes opciones, ya sea el de fase, ¿sí? O en el caso el de frecuencia variable, ¿no? Entonces aquí amplitud está hablando que dura más tiempo el bits, ¿sí? En 1. Acá en frecuencia simplemente sí tenemos un pulso, una variación,
Y en fase, pues también, sí, que solamente la forma que estaría cambiando. Entonces, aquí dentro de esos apartados son todo lo que estuvimos a lo mejor un momento dado ahorita revisando, ya en cuestión a lo mejor de electricidad y electrónica, sí estaría utilizando estos conceptos para colocarlos, ¿no? Entonces, de este tema, sí, vamos a trabajar con ustedes para que lo vuelvan a darle una revisada, quizás haya mucha más información que aquí ahorita a lo mejor no se las comenté, y también obviamente pues parte de estos es que son estándares, estos estándares están obviamente a través de normas, sí, que están controladas, ¿no? Como cuáles son, pues el ISO, la organización, sí, de organización sobre la organización de los estándares de comunicaciones. Por ejemplo, en caso tenemos la IEEE, que son de los que están formando estándares de comunicación y están monitoreando, y se ocupa obviamente la aprobación de ellos para su funcionamiento, y obviamente pues estos estén disponibles, y como tú como fabricante, pues al momento de construir algo no hagas una técnica, aunque sea diferente, sí, pero te puedas adaptar a lo que ya tenemos. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, la EIA, pues colocando la configuración de los cables, acuérdense que por ejemplo pues que la EIA del estándar 568A, pues es la forma de la combinación de esos colores que todo el mundo se está rigiendo, ¿sí? Donde está diciendo el calibre del cobre, la calidad del cobre, ¿sí? Los colores, de alguna manera también para que pues aquí en China, en Estados Unidos o donde sea, ¿sí? Se respete esa codificación y pueda tener obviamente una estructura de comunicación estandarizada, ¿no? Por ejemplo, el ANSI, que es una organización de Estados Unidos que estaría regulando las comunicaciones en este momento. Por ejemplo, si estamos hablando de cableado, pues la estuviera haciendo de ese apartado, ¿no? Y las demás, pues también van a ese mismo rubro, como la capacidad de nivel de voltaje, o en este caso, sí, la calidad de los medios que estuvieran haciendo. Entonces, toda esta parte, pues están reguladas a través de los estándares o organizaciones que ya van más involucradas a la parte de venta y a la parte también, sí, de técnicas de comunicación. Entonces, me gustaría que ustedes ahí, voy a dejarle un poquito de proyectar para revisar que ese tema lo tengan ustedes disponible. Sí, déjenme actualizar aquí mi navegador. Bien, ahorita lo voy a colocar, a ver si está todo el bloque completo. Les voy a compartir ese material. Déjenme habilitar aquí, le vamos a quitar a visualizar el archivo si está completo. Quedan como 30 hojas, es lo que estoy revisando. Son 1.8 megas. Creo que sí, no, son menos hojas. Sí, ya lo pueden ver. Bueno, voy a cambiarle la fecha porque no tiene una fecha. Sí.
Bien, entonces ahí lo tienen disponible, el archivo. En esto como actividad, lo ideal sería que puedan repasarlo, pero obviamente para cambiar la técnica y no estarlos estresando con la elaboración de mapas, sí, la sugerencia sería elaborar un cuestionario. Ábranlo, por favor, sí lo pueden visualizar, confírmenme que sí lo pueden ver. Sí. Excelente. Entonces, para el día de hoy con este tema, si no avanzar un poco más, sino darles una pausa, que ustedes le vuelvan a dar una revisada. Habla más cosas, y hay más cosas que por ahí a lo mejor se las comenté muy rápido, o en otros puntos se los había hablado, que es la transferencia de capacidad útil, que realmente es el ancho de banda, que todo obviamente está definido pues por los dos equipos, ¿no? Siempre se va a trabajar a la velocidad del ordenador que tenga la velocidad más lenta de comunicación. Entonces, si los dos equipos tienen la misma, pues se sincronizan la misma, ¿no? Pero si tuviera uno mucho más alto y uno más bajo, pues siempre se va a bajar. El ordenador más nuevo tiene que trabajar a la velocidad del más antiguo. Así es un hecho de los puntos que se manejan, ¿no? Entonces, quien ya entregó su práctica, pues habría entonces que meterse a ir elaborando el cuestionario. En el caso, si algún compañero, ahorita tenemos un poquito de tiempo, de espacio, para que si alguien más quiera hacer alguna demostración de su ejercicio de la práctica 3.1, referente a lo de su cable, algo que quiera hacer una exposición, medición o revisión, tenemos un poco de espacio para platicar de ese apartado. Bien, entonces, por aquí nos quedamos pendientes con los que tienen, no pudieron conseguir su equipo, sí, a ver si para la siguiente les podemos dar un espacio o nos ponemos a sincronizar para que puedan mostrarlo y les puedan calificar. En el caso es lo que tenemos programado para el día de hoy, que puedan ver este tema, puedan trabajar con el cuestionario y ya tienen una fecha, sí, para que puedan entregar y elaborarlo y lo puedan cargar. Entonces, por el día de hoy sería todo. Nos vemos el próximo miércoles para continuar con nuestros siguientes temas. Tenemos por ahí